La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana con 2 minutos, 8 de la mañana con 2 minutos, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención y Radio Madrid de Dios en Puerto Maldonado. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos, bienvenidos a una edición más de nuestro programa A Pensar Más. Hoy día vamos a hablar, por supuesto, de política, de Kenji y sus amigos, del nuevo grupo Los Avengers, que es un nombre raro para una bancada, pero en fin. Pero antes quería tocar un tema que ha estado ayer en las redes intensamente, que ha causado enorme indignación como naturalmente debe ser, en la población, y que creo que merece una reflexión un poquito mayor que la de las soluciones fáciles y rápidas. Se ha conocido que una niña, obviamente su nombre está protegido, una niña en el ámbito rural, en Tacna, y otra en Puno, en realidad en Puno, no es en Tacna, dio a luz teniendo 9 añitos, lo cual es una barbaridad, como ustedes comprenderán. Nadie puede estar de acuerdo en que una criatura pues sea madre a esa edad. En eso creo que hay consenso generalizado. La solución fácil, la que todos me decían, es hay que hacerla abortar. Eso es lo que mayoritariamente los tuiteros me decían, que aborte. Y parece fácil, ¿no es cierto? Como dicen, muerto el perro, muerto la rabia. Lo que no se dice son varias cosas que les voy a explicar ahora y que creo que es importante tener en cuenta. Hay que distinguir dos clases de problemas que son bien distintos. Ayer lo escuché al doctor Elmer Huerta y creo que fue muy claro y creo que es muy importante. Hay un embarazo infantil terrible, que es el embarazo de esta niña, por ejemplo, ¿no es cierto? El embarazo casi puber, es decir, cuando comienza recién la menstruación. El caso récord mundial en el mundo, lamentablemente, lo tiene el Perú, con una niña de 5 años. Lina Medina, muy famoso caso médico, estudiado hace más de 50 años ya. Pero esos casos son muy raros. En las estadísticas se puede presentar 1 al año, tal vez 2. Son, primero, reitero, casos muy raros. El embarazo infantil es muy raro. Cosa distinta es el embarazo adolescente. Estamos hablando de una niña de 12, 13, 14 hasta los 18 años, ¿no es cierto? Ese es el embarazo adolescente en el Perú, donde ya la adolescencia se manifiesta, ¿no es cierto? Ahí sí tenemos índices espantosos en algunos lugares del Perú, como el de la región Loreto, ¿no es cierto? Que tiene 30% de embarazo adolescente. O sea, de cada 3 mujeres embarazadas, una es adolescente. Y no es un problema cultural, como han dicho algunos. No, es que ahí efectivamente las jóvenes empiezan sus familias muy temprano. No. Estamos hablando acá de abuso sexual. De eso estamos hablando. Entonces, el embarazo infantil, primero, gracias a Dios, es muy extraño. Segundo, cuando se toma conocimiento del embarazo infantil, la gestación está muy avanzada, por varias razones. La primera es que ese embarazo procede de un abuso del entorno familiar de todas maneras. Ha sido una violación en el entorno familiar. Entonces, o se protege al violador, y el violador lo oculta, o la niña, que es tan chiquita, desconoce qué es lo que está pasando en su cuerpo. No tiene una regla regular, no tiene por qué saberlo y avanza la gestación. Entonces, la solución del aborto, ya en el caso de la persona más fría que puede haber, no es ni siquiera una solución posible. Acá no estamos hablando, como decían algunos, de un cigoto, estamos hablando de una niña que descubren que está embarazada cuando tiene 20, 25 semanas de embarazo.
y la llevan a una posta porque tiene otras dolencias y ahí es donde se hace el descubrimiento. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un problema anterior, que es el de la violación sexual en el entorno familiar. Entonces, muchas personas se meten con la religión y con la iglesia, decir que la iglesia promueve que estas niñas sean madres. En primer lugar, la violación de una mujer, el abuso sexual, es un crimen, es un delito a cualquier edad y más grave aún en estas niñas, donde la cadena es perpetua, para empezar. Y dos, la Iglesia Católica no permitiría jamás, ¿ya?, como parte de su política, como algunos dicen, que se toque a un niño. Y está bien claro en el Evangelio, ¿eh? Hay de los que escandalicen a un niño, dice Jesús, más le valdría atarse una rueda de molino y tirarse al mar. Es la única condena que hay en los evangelios a persona alguna, la única, porque Cristo perdona a todos menos a esos. Entonces, no me vengan con el cuento de que la Iglesia Católica promueve, ¿no es cierto?, que las niñas den a luz. Lo que la Iglesia Católica te dice es que dos males no hacen un bien. Es decir, está muy mal. Es un crimen y un pecado grave que una criatura sea abusada. Pero también hay que considerar que hay otra vida en el camino, que ya no le pertenece a esa pobre joven abusada, sino que le pertenece a sí misma. Es un ser humano también. Soluciones, un trabajo distinto del Estado. Empecemos por el hogar. En primer lugar, digamos, una sanción al violador. El violador en el Perú queda impune. Vamos a decirlo de la forma más fácil. Cualquier embarazo de una menor de 14 años es una violación. Cualquiera. Y con el ADN del niño se descubre inmediatamente al violador y es prueba plena. Va a la cárcel. Sin discusión. Para eso tenemos que tener otro sistema judicial. Porque en ese momento, cuando se sepa, ¿no es cierto?, ese sujeto y los de su calaña entenderán que sus actos terminan en cárcel. Y si la menor es de 10 años para abajo, es perpetua. Entonces, lo primero es acabar con la impunidad de los violadores en el hogar. Sea el padrastro, sea el tío, sea el primo, sea un caso de incesto de cualquier naturaleza. Lo primero es proteger la vida y la identidad, ¿no es cierto?, y el pudor de las niñas. Eso es lo primero. Y vivimos en un ambiente que no lo protege. Esa es la verdad. Porque la niña que sale embarazada es la excepción. La regla son las millones de violaciones que hay. Ese es el tema. Hay millones de niñas violadas en el Perú, que obviamente, gracias a Dios, no salen embarazadas. Esos son los que tenemos que meter presos. Ahí es donde tenemos que aplicar la sanción drástica. En segundo lugar, no podemos promover abortos en ninguna parte del mundo de estados avanzados de gestación. No hay forma. ¿Ok? Y tres, ¿qué haces después con esa niña? ¿Le vas a entregar la responsabilidad de criar una criatura? No puedes. ¿Se le vas a entregar a su padre, que es el violador? Menos aún. Menos aún. Esa niña tiene que ser removida, caso por caso, del hogar donde fue violada. Y la criatura que tiene que ser colocada en una familia que la pueda criar. La adopción en el Perú tiene muchísima demanda. Y es perfecto. Pero muchas dificultades. O sea, hay muchas personas que no quieren tener hijos en el Perú y muchas que sí quieren tenerlos. El caso que estamos contando es el caso de un padre acusado de violar a su propia hija. Y ese padre es el que tiene que decidir, porque tiene la patria potestad, sobre el futuro de su hija. ¿Les parece? Y esa madre, pensemos que no sabía nada, pero muchas veces sabe. Muchas veces sabe y calla, porque le pegan,
porque la tienen al hambre, porque no le dan dinero para que sus hijos coman, por muchas razones. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar en soluciones más complejas. El aborto no va a solucionar que el papá la siga violando. Es más, a muchísimas jovencitas las llevan a abortar hoy en el Perú para que las sigan violando. Porque no se está tratando el problema de fondo. El problema de fondo es la violación. La mamá la lleva a un sitio de pésima calidad, aborta, perfecto, trauma de violación, trauma del aborto, para que la sigan violando. Porque no va a cambiar las cosas. Porque en ese hogar se viola. Entonces, en un hogar en que se viola, no va a cambiar las cosas. Tienes que remover al violador. Y tienes que trabajar con las personas que permitieron que esa violación exista. Entonces, ese es el tema central. El tema central es la violación de menores en el Perú. No abortar, porque esa es la solución para el embarazo de adolescente. No es pues la solución. Ya les he explicado por qué. La mayoría de los casos, si no todos los casos de niñas, estoy hablando de embarazo infantil, se detectan muy avanzado el estado de gestación. Porque nadie lo nota, porque son niñas, nadie espera que una niña esté embarazada, nadie lo ve, ni sus familiares indirectos, ni sus vecinos, ni nadie. Cuando ya se nota, es imposible realizar un aborto. Hasta médicamente, hasta desde el punto de vista más laico que ustedes puedan tener, y ajeno a toda creencia religiosa. En ningún país del mundo hay un aborto a los 25 semanas. O sea, olvídense, ahí no hay un cigoto, ni mucho menos, hay una criatura completamente formada. Y lamentablemente esa es la realidad en el Perú, más en zonas rurales, más en zonas que no tienen acceso a un control médico permanente. Estas no son niñas que van al pediatra ¿no? cada 2 meses, ni mucho menos. Son niñas muy abandonadas. Entonces estamos hablando acá de un crimen. El problema es el crimen y el criminal. ¿Qué pasa? ¿Por qué la familia protege al criminal? Porque ese perpetrador es probablemente el que provee, el que le da de comer. Y si la madre lo mete preso, se quedan sin comer. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tiene que hacer el Estado? Remover a esa niña y a sus hermanitas de esa casa. Para eso está el INAVIF. Para eso están los centros de protección de menores. Para eso pagamos impuestos. Hay que sacar a esas niñas de ese entorno donde lo único que van a recibir es violencia sexual. Y 2, hay que educar a las niñas. Por eso la educación sexual es tan importante. Educación sexual no es aprender genitalidad, como creen algunos padres. Educación sexual es enseñarle a una niña de 5 años que nadie la puede tocar. Y que si la tocan tiene que denunciar, tiene que gritar, tiene que pedir ayuda. Y si su mamá no le cree, tiene que decirle a la profesora, tiene que decirle a sus amigos, tiene que decir en el colegio, que tiene que decirle a la mamá de su amiguita. Tiene que decirle a todo el mundo. Y que va a contar con inmediata protección si es que eso es así. Inmediata. Aun cuando después se diluciden los hechos, etc. Pero la niña que dice, a mí mi papá me manosea, la profesora tiene la obligación de informar inmediatamente a la directora del colegio y removerla de esa casa y llevarla a un centro INAVIF. Y se acabó, antes de que pase a mayores. Y hay que enseñarle a la niña entonces que su cuerpo no puede ser tocado. Y que su cuerpo no puede ser tocado porque ella tiene una autoestima, un valor, ella es importante. Autoestima en niñas pequeñas, trabajar la autoestima en niñas pequeñas es educación sexual. Eso es lo que es educación sexual. Enseñarles que su cuerpo es de ellas, que nadie las puede tocar. Que aún esa persona que dice que la quiere y es su padre, no puede tocarla. Ningún hombre ni ninguna mujer puede tocar su cuerpo sin su consentimiento y que su cuerpo es de ella, de nadie más. Y eso hay que repetírselo a los niños desde que van a preescolar. Yo, de verdad, lo he practicado toda mi vida, desde que van a preescolar. Había una campaña, Rosa María, ¿te acuerdas? Yo sé cuidar mi cuerpo, que era muy buena. ¿Y qué pasó? La campaña quedó... Como pasa en el Estado, las campañas, pues, son campañas. Tienen un comienzo y un fin, pero no se reponen con nuevas y mejores campañas.
¿no es cierto? Entonces, el tema acá central es atacar el fondo de la cuestión, que es el abuso sexual. Y obviamente la violencia familiar en todos sus niveles. La violencia familiar, hemos tenido aquí la explicación lamentable de que la violación de una mujer adulta tiene menos pena que, no sé, pues falsificar estampillas, por decirles, ¿no? Ah, no saben lo que es. Si bien el Código Penal, la violación de la mujer adulta tiene una pena bajísima. Ahora, hay una cosa que es terrible, pero es cierta. Ese embarazo produce, ¿no es cierto?, ADN. Ese ADN es prueba plena contra el violador. Porque nadie menor de 14 años, de acuerdo a nuestras leyes, tiene sexo consentido. Todo es sin su consentimiento. Y si es sin su consentimiento es violación. Y si es violación tiene que ir preso. Y hay una graduación de la pena. Mientras más pequeño es el niño, más alta es la pena. Va de perpetua a 35 años y a 25 años. Entonces, no hay discusión. Esa niña que ha dado a luz, pobrecita, inmediatamente al INAVIF, porque hay que removerla de ese hogar, estudiar el caso, obviamente la casuística es bien importante, alejarla de las personas que le han hecho ese daño y al violador meterlo a la cárcel en el acto. Ni proceso. Bueno, más o menos sí hay un proceso, tiene que defenderle así, pues muy bien, defensa, prueba plena, acá está el ADN. ¿Cómo es posible que su ADN esté presente en esta criatura si usted no es el violador? ¿Es el violador? Pues no hay discusión. Son casos en los cuales el Ministerio Público la tiene facilísima. Lo único que se necesita hoy, con la tecnología que hay hoy, es una prueba de ADN. Contra ese ADN no puedes hacer nada desde el otro lado. ¿Qué? Ahí no necesitas las pruebas físicas, examen médico legista. Lo único que necesitas es el ADN de la criatura, nada más. Y va preso en el acto. Preventiva para empezar, porque es el violador de todas maneras, no hay discusión. Y lo que va a discutir los jueces es cuánto le ponen. Perpetua, 35, 25, 20, no sé. Y a la criatura removerla inmediatamente de ese hogar. Ese hogar no es sano. Ese hogar le causa un daño permanente, y ya se lo causó. El trauma de ser violada y el trauma de parir. Los dos. Ahora, como decía alguien ayer, ¿y el trauma de abortar? ¿Ustedes creen que eso no es un trauma? Y además, muchas personas me decían, no, esa decisión le corresponde a los padres. Claro, porque es menor de edad, evidentemente. ¿Ustedes creen que una chica de 16 años, no sé, violada por su padre, va a permitir que su padre decida qué hace? De ninguna manera. O sea, ahí el padre no tiene ninguna decisión. El padre lo que va a querer es que aborte de todas maneras para tapar su delito. Porque al desaparecer el ADN en el cuerpo, ¿no es cierto?, tapa el delito, pues. Cosas que se ven que son terribles, ¿no? Terribles. Disculpen que les haya contado todo esto. Y el caso aumenta. Mientras ibas hablando, apareció otro caso en pantalla Sí. de una niña acá en Lima, porque claro, hemos estado hablando de Puno, Tacna. Y ahora en Lima. O sea, el caso se repite, hay muchos de esos casos y es una pena. Tapados por la familia, desconocidos, salen a los medios algunos. Cuando salen a los medios todo el mundo se horroriza y quiere todo el mundo la solución rápida, que aborte. ¿Eso es el mejor beneficio del niño? No lo creo. Y la segunda cosa que tengo que decirle a todos, hay una ponderación de derechos, siempre. No hay derechos absolutos. El derecho a la libertad en un niño, ¿no es cierto?, no puede contrameterse, ni tampoco en un adulto, con el derecho a la vida a otro. Yo soy la primera persona en decir que una mujer tiene que decidir sobre su cuerpo. Pero hay algunas decisiones que ya no son de su cuerpo, son del cuerpo de otro. Yo puedo decidir quién me toca, cuándo me toca, cómo me toca. Yo lo decido. Lo que yo no puedo decidir es por la vida de otra persona. No puedo, pues. Porque ya está en mí. Ya llegó, ya está aquí. No la puedo negar. Es como el tema de la memoria, ¿no? Hay gente que cree que desapareciendo la historia, ¿no es cierto?, ya listo, desapareció el problema. No desaparece, pues. Un aborto no desaparece el hecho de que esa criatura existió. Por más que todos crean que es así. Por más que se ahorran un problema, entre comillas. Nos vamos. Yo sé que mi posición es polémica,
pero yo me estoy basando en los hechos. Si alguien me dice que detecta a una criatura de 9 años con una semana de embarazo, que me avise. No conozco. Vamos a la pausa y volvemos. 8:22. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy bien, y tenemos otro tema complicadísimo en toda la zona agrícola del Perú, sobre todo en las partes más altas del Perú. Estamos hablando de Huancavelica, Ayacucho, Huánuco, Cerro de Pasco. La Sierra Central, la Andina, Papera, está en pie de lucha. Hoy es el segundo día de paro. Hay ya 2 fallecidos. Esto no es broma. Mercedes Arauz tuiteaba el 10 de enero, en su primer día en el cargo, el ministro José Arista, del Ministerio de Agricultura, logró un consenso con los productores de papa a fin de levantar el paro. Mesa de trabajo buscará dar soluciones definitivas. Ministros con el pueblo, papea Perú. Bien entusiasta ella, ¿no? En 21 días de gestión, el ministro José Arista tiene 2 muertos por el tema de la papa. Lo que quiere decir es que el 10 de enero no solucionó nada. El gobierno, digamos, no el Estado, el gobierno no nos ha dado ninguna explicación. Si ya habían solucionado el problema el 10 de enero, ¿por qué ayer hemos tenido 2 muertos? Y no solamente eso, sino la sistemática, en 2 o 3 puntos, toma de hidroeléctricas. Es decir, estas masas enardecidas por el tema de los bajos precios de la papa han hecho cosas que no son correctas, y eso hay que decirlo, que no son correctas. No es correcto asaltar propiedad pública o privada. No es correcto tomar carreteras. Les han mandado la policía, ha habido intercambios, según algunos testigos, aun cuando todo el tema es complejo, no se tiene información completa, y hay hasta esta hora 2 fallecidos. Un señor de 47 años y un señor de 27 años. No sabemos si los fallecidos eran manifestantes, no sabemos si los fallecidos eran simplemente personas que pasaban por ahí, que tuvieron la desgracia de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Lo que sí sabemos es que tenemos 2 fallecidos y el gobierno no nos dice que miércoles ha pasado, disculpen, estamos jueves, ¿no? Pero de verdad, si ya habían arreglado todo el 10 de enero. O sea, ese es el problema. O sea, hay acá muchas preguntas, no tenemos una información completa por parte del Estado, pero por parte de las personas que están ahí y que están mandando fotografías y que están mandando videos, la cosa parece bien seria, o sea, bien serio. Estamos hablando de la toma de la hidroeléctrica, esta toma de hidroeléctrica en Huancavelica, que ha terminado con la quema de parte del campamento. Y se escuchan en el video, ustedes no lo pueden ver acá, pero está claramente las explosiones de los balones de gas, claramente, muy cerca de la represa de Tablachaca, que es en el distrito de Tayacaja, en Huancavelica. Eso pasó ayer. Y han estado a punto de tomar la represa. Pero como no pudieron, se quemaron el campamento donde están los ingenieros. Entonces, nadie hace esto si es que no hay una historia detrás. Pero ayer la situación en Tayacaja, la imagen aérea, panorámica de la situación de la zona de Tayacaja ha sido gravísima. No les digo que no hayan cerrado, han cerrado todas las carreteras. Digamos, la parte central del Perú en este momento está, no les voy a decir completamente rota, pero por largos tramos sí, no se puede pasar. Y acá en Lima no pasa nada. Nada. Tayacaja, ¿dónde quedará Tayacaja? ¿No? ¿Dónde quedará? Lejos, ¿no? Acá está incendiándose Tayacaja, buena parte de la zona central de Tayacaja incendiándose, muy cerca de la represa, ¿no es cierto? Y los balones de gas siguen explotando y se escuchaban explosiones que se han grabado por personal de salud desde, ¿no es cierto?, el establecimiento de salud donde esperaban a los heridos. O sea, esto es la represa de Tablachaca, distrito Tayacaja, en Huancavelica. No es la única hidroeléctrica. Lamentablemente hemos tenido ayer otras. Y a mí me hace recordar mucho a
a la toma de la estación de bombeo número 6, ¿se acuerdan ustedes? ¿No es cierto? En Bagua, igualito. Y yo creo que la ministra Arauz debería pues comenzar a darse cuenta de que ella tiene ahí una deuda, ¿no es cierto?, bien grande con el país, y no queremos que le pase de nuevo. Pues ya tiene 2 muertos esta mañana. Ahí han habido, informa la República, situaciones complicadas en Ayacucho, en Huancavelica, en Junín, en Huánuco, en Cerro de Pasco. Se han enfrentado a la policía en todas las vías que han tomado, que no han sido pocas. El paro agrario ha sido anunciado. El 10 de enero el ministro de Agricultura, el señor Arista, no resolvió nada, porque no estaríamos en esta situación en este momento. No ha sido poco, ¿no es cierto? Entonces, mucho cuidado con lo que está con lo que está pasando. Acá hay una situación de, miren, en enero normalmente no hay protestas porque llueve. Hace mucho calor en la costa, llueve en la sierra. Enero no es un mes de violencia de este tipo. Pero lamentablemente tenemos reportes de todo el país. Les leo algo de lo que la República ya ha consolidado, ¿no? Ayacucho, ayer, desde tempranas horas, en el miércoles, el paro horario es total en la región. Los principales mercados han sido cerrados. Las vías de comunicación, como la Libertadores, fueron bloqueadas, con piedras y grandes troncos en los tramos Huanta-Ayacucho y Ayacucho-Andahuaylas. También se produjeron violentos enfrentamientos entre los manifestantes con los policías en las puertas de los mercados de abastos. Así es, ya que evidentemente los que están protestando no quieren que se venda papa, cuyo precio además está por los suelos. Huánuco, la carretera de San Rafael, entrada a la ciudad de Huánuco por la carretera central, también ha sido bloqueada. Igual que la vía Huánuco-Tingo María. La policía ha trabajado también para retirar los obstáculos, pero luego los vuelven a poner. Enfrentamientos también, felizmente, sin mayores consecuencias en Huánuco. Huancavelica, es ahí donde tenemos los fallecidos. Nuevamente, productores de papa de la localidad de Quichua, donde es muy cerca de la represa de Tayacaja, llegaron hasta la carretera central, cerraron la vía que une la región con la provincia de Huancayo. 20 heridos ayer, ¿no es cierto? Cuando tomaron, esta es otra hidroeléctrica, la hidroeléctrica de Huachocolpa. Ahí hubieron 20 heridos. La policía usó, obviamente, bombas lacrimógenas, disparos al aire, perdigones, etc. Junín, ¿no es cierto? En Junín se han concentrado en la provincia de Tarma y han cerrado el pase en la carretera central durante varias horas ayer, hasta pasado el mediodía. Luego se han dirigido a la provincia de Yauli a La Oroya, se han agrupado con los manifestantes de Yauli en La Oroya, ¿no es cierto? Y continúan hoy día. En Tarma se han reunido agricultores de varios distritos y anexos. Han paralizado todas sus actividades agrícolas, han salido a las calles, han protestado en la carretera central. Obviamente, puntos estratégicos, el mercado mayorista, las salidas a La Oroya, a Jauja y a Huancayo. Se ha cerrado el pase de Tarma hacia la selva central. Tarma es pase obligatorio. En Huancayo, la violencia ha estado también en los mercados del distrito del Tambo y el Chilca, donde han llegado productores de papa procedentes de distintos distritos también de Huancavelica. Se han enfrentado a los comerciantes porque les exigían acatar el paro y no vender los productos. Centros comerciales en Huancayo también han sido atacados por la turba, porque han estado arrojando piedras a las ventanas, exigiendo que no compren papa importada. ¿No es cierto? Hay una menor herida también en Huancayo, pero tenemos heridos por todas partes. Todavía no tenemos una lista de heridos, leves o graves, a nivel nacional, y lo que tenemos en este momento son por lo menos 2 fallecidos. ¿Qué está pasando? No sé, a ver, yo no sé, porque esto es como si no pasara en Lima. Pasan 3 minutos en el noticiero, eso irrita mucho a la gente, y además porque el gobierno dijo que ya estaba arreglado. Iba a comprar toda la papa. Que los gobiernos regionales iban a recibir una cantidad de dinero para comprar la papa para sus programas sociales. Entonces, no es la mejor solución, pero era una solución de emergencia. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el ministro? Nos pregunta. Yo también me pregunto lo mismo. Lo único que tenemos es un comunicado del Ministerio del Interior. Del Interior. ¿No es cierto? O sea, Interior, no. Me parece muy bien. Represión. ¿Y en la agricultura? Y la señora presidenta del Consejo de Ministros, hay 2 muertos. ¿No tiene nada que decir? O sea, no tiene nada que decir. Nada. O sea, digamos, como les digo, acá hay una herencia
O sea, acá hay una herencia, ¿no? Del año 2009, todos sabemos lo que pasó. Murieron 22 policías y 10 civiles en Bagua, ¿no es cierto? Y hasta ahora no hay justicia para nadie. Pero, digamos, no podemos permitir que esto vuelva a pasar. Si ya sabían, ¿no es cierto?, lo que estaba pasando, y supuestamente sacan un Twitter, el tweet del 10 de enero, diciendo, ya está todo arreglado, listo, compramos la producción de la papa. Y parece que no les han comprado. La única explicación que yo tengo es que al día 30 no les han comprado nada. Que les ofrecieron una cosa, como suelen ofrecer los gobiernos, que mienten y no se las han cumplido, o no se las quieren cumplir. Y que los presidentes regionales han dicho, a nosotros ni nos miren porque no tenemos. Entonces, el paro agrario en este momento es una realidad que está costando vidas y que está atentando contra la propiedad pública y privada. Yo soy una defensora de la libertad de tránsito. Creo fervientemente en los derechos constitucionales. Creo que el derecho de uno, ¿no es cierto?, acaba donde empieza el derecho de otro. Y creo que nadie tiene derecho a impedir la libertad de tránsito de otra persona, bajo ninguna consideración, ¿no es cierto? Pero también creo que si el gobierno hace una oferta y no la cumple, la gente tiene todo el derecho de protestar. Y debe protestar. Pero obviamente no tomando una hidroeléctrica, no agarrándose a balazos con la policía, no cerrando carreteras. Pero claro, la gente de esa zona siempre dice, ¿y si no, cómo nos vamos a hacer notar? Pues porque a la primera nos dijeron algo y después ya no nos dieron. Bueno, ahí está el manejo político, pues que el gobierno no tiene. Que el gobierno simplemente no tiene. Si dice que ya ha resuelto el problema el 10 de enero y estamos a 1 de febrero y no ha resuelto el problema, y esto continúa, van a paralizar toda la actividad comercial de la Sierra Central del Perú. Porque están los buses parados, ¿no es cierto? Si usted está tratando de salir de Lima hacia el centro, no lo haga. Y si usted está en el centro tratando de salir hacia Lima, no lo haga. Por vía terrestre no se puede. No se le ocurra hacerlo. Se va a quedar sentado en un bus. Horas de horas para poder pasar. En este frío, además. Con estas lluvias. No salga. De ninguna manera. La situación es mala y se está poniendo peor. ¿Dónde está el gobierno? Más allá, reitero, del ministro del Interior, ¿no es cierto? Porque el ministro del Interior puede cumplir su labor policial, pero no es el que va a arreglar el problema. El ministro del Interior no arregla este problema nunca. El ministro del Interior manda la represión, que es monopolio del Estado, ¿no es cierto? Hasta ahí vamos bien, pero después, ¿y dónde está la fiscalía? También dicho sea de paso, ¿eh? O sea, la fiscalía local tiene que estar presente en todos estos hechos. La Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, acá hay un comunicado conjunto justamente de la Fiscalía del Perú, el Ministerio Público, ¿no es cierto? A ver, está el comunicado, vamos a leerlo, ¿ya? El Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, no. Esta es una tontería, este es un comunicado sobre un tema que no tiene nada que ver, es el primero que tienen. A ver, comunicado Mininter, discúlpenme, ¿ya? Publican unos comunicados más monces, ¿ya? Un segundito, por favor. Nuestros oyentes nos están escribiendo, Rosa María. Ajá. Pati Pinto nos dice, los agricultores de Huánuco prácticamente han tomado la ciudad. Claro. Muertos, ya no aguantan más la miseria en que viven y el Estado los tiene olvidados. Mariano Melgarejo también nos dice, hay que hacer algo. Gregorio Quispe nos dice, hoy toman aeropuerto. Claro. Silvana Darrigo, y me indigna cómo la sociedad trata y pretende de que no pasa nada y ocultar esto, ¿no? Esto no se puede ocultar. Acá está el comunicado, muy bien. Tras los acontecimientos, jueves 1 a las 7:15 de la mañana, esto es fresquito. Tras los acontecimientos ocurridos hoy en Cerrepajo y Huancavelica, el Ministerio del Interior informa a la opinión pública lo siguiente. 1. Se ha tomado conocimiento del fallecimiento de Celestino Flores, de 43 años, e Ireneo Curiá Ñaupa Campos, de 27 años. 2. Ante esta situación, el Ministerio del Interior ha pedido de inmediata intervención del Ministerio Público para que realice las investigaciones correspondientes que permitan determinar las circunstancias de la muerte de estos ciudadanos. O sea, no tienen idea. 3. Asimismo, el Ministerio del Interior invoca a los ciudadanos que ejerzan su derecho a la protesta
que ejercen, perdón, su derecho a la protesta, a hacerlo de forma pacífica, sin alterar el orden público, no impidiendo el libre tránsito y sin realizar actos vandálicos. La Policía Nacional actuará de acuerdo a las facultades que la ley le otorga, pero siempre con el respeto absoluto a los derechos humanos. Y hay 2 muertos, ¿ah? Por si acaso. Muy bien. Eso es lo que dice la Oficina General de Comunicación Social e Imagen Institucional del Ministerio del Interior. Al ministro no lo hemos escuchado. Al ministro de Cultura no lo hemos escuchado. A la presidenta del Consejo de Ministros no lo hemos escuchado. No hemos escuchado a nadie. O sea, es como si no viviera nadie. O sea, como si Huancavelica, Junín, Pasco, Ayacucho no existieran. Fueran un hueco en el mapa del Perú. Ahí no hay nada. Y como tú dices, esto va a escalar. Si ayer trataron de tomar una hidroeléctrica, hoy día tratarán de tomar el aeropuerto. Si después no les hacen caso, tomarán las instituciones privadas, las instituciones públicas. Yo tengo muchos años cubriendo este tipo de manifestaciones y esto siempre termina en una escalada violenta, normalmente con el incendio de instituciones públicas. Si no se actúa rápido. Y se tiene que actuar ya. Acá había una oferta hecha a estos agricultores claramente. ¿Qué pasó? Eso es todo lo que estamos pidiendo, que se nos explique qué pasó. Si el ministerio reconoce que ya hay 2 fallecidos, entonces tiene que quedar claramente establecido ya qué pasó. ¿Por qué hay 2 fallecidos? ¿No es cierto? Entonces, además, ni siquiera nos dicen exactamente dónde han fallecido. Hablan de Cerro Pasco y Huancavelica. No nos dan ni siquiera la locación. Dice, se ha tomado conocimiento. No saben ni dónde han muerto los muertos, ¿no? Oficialmente, digamos. ¿No? O sea, un comunicado mal hecho, eso es todo lo que tenemos, eso es todo lo que tenemos, señores. 8:40, ¿qué dice el público? María Elena Silva Romero dice, ¿dónde están las autoridades? Alex Miranda dice, las autoridades, bien, gracias. Carson Sagastegui, el pueblo está abandonado no solo por la ausencia de esto, sino por la incapacidad intelectual de los que sí salen al frente. Alejo González, el gobierno reacciona más lento que la tortuga coja, torpeza tras torpeza. Eliana Villar, estamos funcionando sin gobierno, lamentablemente. Así es. Acá hay mucha gente opinando, y me dicen claramente, ¿no? Una papa caliente, hashtag llena de mentiras. Ese es el tema, es una papa caliente llena de mentiras. Pasó que el nuevo ministro que comprando el excedente de papa iba a arreglar todo, pero luego, para luego regalarla a los sectores más populares. Ahora pues, que compre la producción. Y había más producción probablemente de la que él suponía, no lo sabemos. Acá hay mucha gente participando, les agradezco. Me dicen, Mercedes Arao no ve noticias de lo que está sucediendo en el Perú. No tiene mucha idea, ¿no? O sea, además el paro es indefinido, ¿ah? Ojo. O sea, no es un paro así nomás que hoy y mañana. No, esto es un paro indefinido. Y son 4 regiones las más afectadas. Ayacucho, Huancavelica, en realidad son 5, son Ayacucho, Huancavelica, Pasco, Junín y Huánuco. Huánuco es papera, Huánuco es una zona muy papera. ¿Ya? Esas 4 regiones, que además son en nuestra geografía el pase a la selva central, están en este momento en pie de guerra y movilizadas activamente contra el gobierno. ¿No es cierto? Y como la población es en algunas ciudades comerciantes, hay pues un enfrentamiento también entre comerciantes y agricultores. Entonces, esto tiene que ser mucho mejor cubierto, ¿no es cierto? Mucho mejor cubierto. Hay algunos que me están diciendo acá, lo que dicen los que protestan es que los dirigentes que firmaron no eran los correctos, que eran allegados al ministerio. Sí pues, pero entonces si no eran los correctos, ¿por qué no se hace el trabajo que debería hacerse para encontrar a los dirigentes correctos? No es tan difícil, por el amor de Dios, para eso son el Estado. Tenemos un problema bien serio acá que no se está tomando con la debida, creo yo, diligencia y con la debida información al público. Y esa ausencia de información y esa ausencia de presencia del Estado, que no sea el de la represión, está llevando a la gente a tomar medidas cada vez más radicales. Que no se diga que no se advirtió. Acá hay medidas que se van a radicalizar, lamentablemente. Si ya les habían hecho una oferta, bueno, que cumplan la oferta, o que mejoren la oferta, o que renegocien la oferta.
Pero no puede seguir muriendo gente en las calles simple y llanamente por la incompetencia de un gobierno que no sabe manejarse políticamente. Así es. Tienes más cosas ahí. Freddy Martín Flores nos dice: gobierno inepto. Lilian Castro: extrañamos a Basombrío y la presencia de Vizcarra. Elvira Adela dice: lo más preocupante es el suministro de alimentos hacia Lima. Ojo a los precios con problemas en la carretera central. Armando Morante nos dice: el gobierno está pintado. Tiene razón. Miren, Lima no aguanta una toma de carreteras de una semana, pues. No aguanta. Porque nuestro suministro, ¿no es cierto?, de productos, digamos, agrícolas viene del norte, del sur y del centro. Pero el centro cerrado, olvídense. Y eso que no han tomado el ferrocarril, porque ahí sí, olvídense de la minería. O sea, toda la exportación minera grande del centro sale por la carretera central y por el ferrocarril. Cualquier estratega de este tipo de manifestaciones lo sabe. Entonces, parece que estuvieran con la cabeza en la luna. Ya debería haber alguien hablando en algún medio de comunicación. Yo anoche esperado, nada. Hoy día de la mañana, nada. Un comunicadito a las 7:15 de la mañana. Hay 2 muertos, no sabemos qué pasó, no sabemos dónde murieron. Gracias, por favor, no usen la violencia. Y ya volvemos. No puede ser. Bueno, 8:45. Ya volvemos. Yo les había prometido hablar de Kenji. Hay muchísimas preguntas sobre el caso de embarazo infantil. Muchas, entonces, todos me preguntan si la niña va a ser feliz o no. Yo no lo sé. No soy Dios para saber si la niña va a ser feliz o no. Pero sí sé que esa niña tiene que ser removida de ese hogar, porque en ese hogar se ha cometido un delito y ha sido violada. Y ese sitio no es un sitio seguro para ella. Y llevarla a especialistas, ¿no? Porque obviamente, de salud mental. Y el tema central, de nuevo, es la violación. El tema central es que acá se ha cometido un delito. Y que ese delito se puede probar plenamente. Pero plenamente. Así que acá me preguntan: buenos días, en el caso de la niña violada, si el violador es el padre biológico, ¿vale el ADN? Claro. Porque de hecho la niña ya tiene el ADN del padre. Jaimito, tendría que darte una explicación de ADN. ¿Te das cuenta? Pero evidentemente la cantidad de aelos que tiene son dobles, pues. O sea, el padre biológico es el padre de ella. El padre es el abuelo y es el padre a la vez. Doble. Y eso sale perfectamente en el examen. Perfectamente en el examen. ¿No es cierto? Entonces, no es que no se pueda, es prueba plena. Se prueba sin ningún problema. Y como reitero, me dicen que la niña va a ser llevada a un albergue, en el caso en que lo hemos estado viendo, que me parece muy bien, con la criaturita, y habrá que preguntarle a la niña. Alguien me decía: no hay nada que preguntarle a la niña. No, mira, los niños saben perfectamente dónde se sienten seguros. Saben qué lugares les da miedo y qué lugares no les da miedo. Saben con qué adulto quieren estar y con qué adulto no quieren estar. Eso lo sabe una niña de 9 años perfectamente. Hay que hablar con ellos. A mí me estaba fascinada. Yo, no, que aborte y nadie le pregunte nada. No, ¿por qué no hablamos con los niños? ¿Qué sienten? ¿Dónde se sienten seguros? ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Con quién quieren estar? Es terrible, porque a un niño se le enseña a querer a sus padres. Sin embargo, son sus padres los que le han hecho daño, ¿no? ¿Quiere que esa criatura se quede con ella o no se quede con ella? Si no quiere que se quede con ella, decirle: tú tienes tu decisión y estás en el derecho de conversar sobre esto. Tal vez necesita una decisión más informada porque es una criatura, tú no puedes mantenerla, efectivamente tus padres no se van a ocupar, el Estado te puede ayudar, pero al final de cuentas, cuando cumplas 18 años, esa niña va a seguir siendo tu hija. ¿Quieres eso? No quiero. Muy bien, la vamos a dar en adopción. Pero se conversa largo, ¿no es cierto? No se toman decisiones drásticas sin hablar con las personas, sin considerar la humanidad del otro. Bueno, vamos a la pausa, Rosa María. Vamos, que nos falta el pleito de Kenji y sus amigos. Los Avengers, qué barbaridad. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy bien, estamos con mucha participación, hemos tocado 2 temas. En el primer bloque hemos hablado del embarazo infantil y luego del embarazo adolescente.
En el segundo bloque hemos hablado largo de digamos, la situación del paro agrario, que parece que en el Estado, en el gobierno peruano, ¿no es cierto?, no fuera noticia. Y finalmente, vamos a hablar de la noticia política del día. El día de ayer, Kenji Fujimori, en conferencia de prensa, anunció que él y 9 parlamentarios de Fuerza Popular renunciaban a su bancada. Previamente, él y 2 más ya habían sido expulsados de la bancada. Se preveía, ¿no es cierto?, que no se vayan todos, porque hay consecuencias en esta decisión tomada por Kenji Fujimori que afectan seriamente los planes de Keiko Fujimori. Y vamos a explicar por qué. Cuando Keiko Fujimori entra al poder, porque tomar el legislativo es entrar al poder, tiene 73 congresistas. Hoy tiene 61. Ha perdido 12, ¿no es cierto?, en muy poco tiempo. Ha perdido 12 en 1 año y medio. Poquito más de año y medio, ¿no es cierto?, de gobierno. Es fuerte la caída, sí, es fuerte. A este ritmo, si siguiera así, ¿no es cierto?, va a ser una hemorragia. Anticipa un poco lo que dijo Pedro Pablo Kuczynski, que fue tan criticado, porque lo dijo tan mal y tan al principio. Lo dijo después de ganar la segunda vuelta. Dijo, bueno, habrá un grupo de congresistas que podrá irse conmigo. ¿Se acuerdan ustedes? Vamos a convencerlos. Bueno, eso es lo que ha pasado en términos prácticos, porque las propuestas de Kenji Fujimori, que presentó una plataforma, digamos, de ideas, son muy parecidas a las del Poder Ejecutivo. Incluso hay una que dice apoyar al Poder Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, Keiko Fujimori ha perdido los 66 votos que necesita para controlar el Congreso. ¿Por qué? El Congreso tiene 130 congresistas, la mitad más uno es 66. Si tienes 66, consigues lo que quieras, porque tienes la mayoría, pero ahora tienes 61. Ahora, ¿es una mayoría importante? Sí. Con las ausencias, las licencias, etcétera, puede seguir ganando votaciones sin ningún problema. El problema es que puede ser que sus adversarios se unan y ya no tengan el control, por ejemplo, de la presidencia del Congreso. Ahora, veo difícil que Marco Arana pueda unirse con alguien, ¿no es cierto?, porque siempre vota distinto al resto. O sea, Marco Arana y su grupo de 10. Veo posible que los demás se unan solamente para que, ¿no es cierto?, el fujimorismo no controle la mesa directiva. Podrían unirse. Y si se unen, tienen mayoría. Tienen 69. El otro grupo tiene 69. Y Keiko tiene 61. Por lo cual incluso podrían tomar toda la mesa directiva, completa. Y cambiar completamente, por supuesto, la conducción de las comisiones. Entonces, sí va a haber un efecto en la conducción del Congreso para junio, julio de este año, sí, evidentemente. Ahora, Kenji Fujimori está por ahora atado en manos porque no puede formar una bancada, porque se lo prohíbe, ¿no es cierto?, una ley aprobada por su hermana, y mandada a hacer por su hermana en realidad, y votada por ellos mismos, porque los obligaron a votar, la famosa ley Mordaza. Es decir, no pueden formar una nueva bancada. ¿Ok? Ellos dicen que ellos no han traicionado el voto del pueblo, por el contrario, que ellos son los verdaderos representantes de Alberto Fujimori, del verdadero fujimorismo, y que los traidores son nosotros. ¿Ok? Entonces ahí hay una discusión, si quieren, de quién es el verdadero fujimorista. Pero lo cierto es que son una minoría. Ahora, ¿qué va a pasar en el tiempo? En el tiempo, miren, a los congresistas, para que se hagan una idea, de los 10 que han renunciado a pertenecer a la bancada irrevocablemente, solo uno es miembro de Fuerza Popular, Kenji Fujimori. Y Kenji Fujimori no ha sido expulsado de Fuerza Popular. Sigue siendo militante y dirigente de Fuerza Popular. Los otros nunca lo fueron. Así que no tienen por qué ser expulsados de ninguna parte porque nunca han sido militantes de Fuerza Popular. De los 73 que entraron, solo 11 estaban inscritos en Fuerza Popular. Ni Luz Salgado está inscrita en Fuerza Popular, para que se hagan una idea. Por lo tanto, Kenji puede permanecer en el partido. Y conforme pasen los meses, los días, ¿no es cierto?, los años, a medida que nos aproximemos al proceso 2021, los congresistas que están hoy en el Congreso quieren un ticket ganador. No necesariamente un ticket que gane la presidencia de la República, sino un ticket que meta el mayor número posible de congresistas, pues. ¿No es cierto? Porque todos quieren reelegirse.
Eso es su sueño. Que esa sea la realidad es otra cosa, ¿no? La reelección en el Perú es menor a 15%. Pero ese es su sueño. Entonces están sentados en su escaño y dicen, ya, ¿quién va a meter más gente al Congreso? ¿Kenji o Keiko? Kenji tiene la puerta abierta, está recibiendo a todo el mundo. No pide nada, no reclama nada, no me va a llamar a decirme cómo votar, admite la disidencia, crea la libertad de expresión, ya bestial, es un relajo. Acá la señora me llama, navega, me dice cómo votar, me dice que si no voto así me abren un proceso en la Comisión de Disciplina, en la Comisión de Ética. Van pasando los días, van pasando los meses, van pasando los años, en las encuestas comienza a subir la popularidad de Kenji. Reitero, no como finalmente un candidato a la presidencia de la República, que puede serlo, sino como la persona que más gente va a meter al Congreso. ¿Qué creen que va a pasar ustedes con esa bancada donde nadie esté inscrito en Fuerza Popular? Se van a pasar donde Kenji, pues. Que si quisiera, además, podría postular con inscripción prestada. La de Avanza País, la de Julio Gago, que se ha declarado albertista desde el primer día y que quiere postular a la alcaldía de Lima. Entonces, digamos, tiene opciones. La que está, digamos, todavía con una mayoría potente es Keiko, pero con una mayoría potente que debería llevarla a una reflexión de por qué su hermano ha hecho esto y por qué se fueron con ella. ¿A quién ha buscado a su hermano? A las personas, y lo ha dicho Maritza García, a las que no les han dado su lugar. O sea, personas que han sido menospreciadas, maltratadas. Le dijeron, hemos podido llegar a un arreglo, no han querido conversar con nosotros. Entonces, o Keiko se vuelve más democrática en su trato interno, o va a perder más gente de esa bancada. Kenji, más llano, más sociable, más de tomarse fotos con su grupo, de ponerles nombres graciosos, puede irritar a los voceros de Fuerza Popular, que le han dicho de todo, pero al final de cuentas puede llevarse todavía a más gente. Con lo cual, de nuevo, el control del Congreso ya no lo tiene Keiko Fujimori. El control del Congreso lo va a tener un conglomerado de fuerzas integradas por la bancada de Alberto Fujimori, que ahora sí tiene bancada propia, porque es la bancada de Alberto. Si le preguntan a ellos quién es el líder de ese grupo, no van a decir Kenji, van a decir es Alberto Fujimori, frente a Keiko Fujimori. Es terrible que tengamos que sufrir por los problemas de una familia disfuncional, ¿no? Ahora, todavía muchos de mis lectores dicen que esto es un trucazo, que esto es trafa, que en realidad están partiendo todo para unirse para las elecciones, que los dos quieren que los dos pasen a segunda vuelta, entonces ya no nos queda sino escoger entre Kenji y Keiko. Qué terrible sería. Bueno, eso es lo que dice la gente. No, no es así. Si ellos parten su votación, no pasa a segunda vuelta ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Van a meter congresistas, sí, que eso es lo que quieren los congresistas. Pero que pasen, no pasan, pues. No pasan porque parten. Si Keiko sacó 40% de la votación, ¿no es cierto?, en primera vuelta, la parten 20-20. Con que dos tengan 21 ya están... O sea, quedan bien, pero van a estar más abajo. Van a estar partidos. Y además, por otra cosa, porque la gente no le gusta votar por instituciones partidas, divididas. No gusta de divisiones. Entonces, ante eso, probablemente, van a entrar sin ningún problema al Congreso un número importante de congresistas, pero sus candidatos presidenciales están en este momento muy magullados. Ahora, Kenji ha dicho que él no quiere ser candidato a nada, que él no quiere ser presidente del Congreso. Ahora, sería muy divertido que en junio lo escojan del presidente del Congreso a Kenji, ¿eh? Y déjenme decirles una cosa, eso es factible. No porque él lo quiera, pero sí es factible. Por una razón muy simple, porque yo creo que Kenji podría convencer a los de izquierda, podría convencer a los de APP, podría convencer sin problemas a los del gobierno, ¿no es cierto?, a los de Acción Popular, y hasta a los del APRA los podría convencer. Decirles, miren, ya los otros han manejado 2 años el Congreso, un cambio no le viene mal a nadie, yo necesito consolidar mi pequeña bancadita, espero que el Tribunal Constitucional me dé la razón, no voy a hacer una bancada mixta, o si quieren hago una bancada mixta, pues por ahora ya listo. Porque lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es que sí puedes renunciar, pero no puedes integrar una nueva bancada, sino tienes que integrar una bancada de los refugiados, si quieres. Entonces tienes que estar con Vilcatoma,
con Vieira, con Donaire, Con todos los... con todo lo que- con todos los... Entonces, no, pues, o sea, así no funciona, ¿no es cierto? Entonces, están esperando una nueva resolución del Tribunal Constitucional. Ahora, hay una cosa más rápida. Ahora que son 69 los opositores a Keiko, pueden derogar la ley, ¿eh? Y eso sí lo derogan al toque. La ley Mordaza la derogan, pues ya está. Primer acto de Kenji Fujimori, derogamos la ley Mordaza. Listo. Como presidente del Congreso, la ponemos en la agenda y derogamos la ley Mordaza. Bien atractivo para todos, ¿ah? Así es. Bien Yo creo que atractivo, ¿ah? ese es su primer punto. Claro, ese es su primer punto de negociación con todos los que quiere decir, oye, pónganme a mí el presidente del Congreso. ¿Por qué? Porque tenemos que enfrentar a mi hermana, pues. Mi hermana no está bien, pues. Hay que ponerle en su sitio, la enfrentamos. Primer punto, nos derogamos esta ley. Ya está. ¿Qué tal? Soy maquiavélica, no se me ocurren cada cosa más rara, pero en fin, no sé. Hubiera sido una buena política si es que me interesara, pero la verdad, francamente, no me interesa. Muy bien. Rosa María, hemos llamado a todos los Avengers, se habían comprometido. Ah, sí, Se había comprometido la señora Marisa García, después canceló y hemos llamado y todos están con el teléfono apagado o no contestan. Está muy importante, pues, muy importante. Todos los hemos llamado a Eran Marisa los García, olvidados de la bancada, los maltratados, los que nadie les daba bola. Y ahora, a tan Cleiton importante. Galván, a Guillermo Bocángel, Estelita Bustos, Sonia Echevarría, Marita Herrera, José Palme Mendoza, Bienvenido Ramírez y Lisbeth Robles. Incluso el teléfono de Kenji también está apagado. Está apagado, está apagado. ¿Quién nos va a contestar? Nosotros somos gente del pueblo, muy abajo. No se van a venir una radio pastoral, pues, ¿no? Antes venían, felices, pero en fin. Una nota final antes de irme. Hace días que me escriben vecinos de Villa María del Triunfo desesperados, ¿ya? Hay un problema cuyo origen no conozco, pero el hecho central es que no les recogen la basura y la gente la tira obviamente en una esquina y se está acumulando y acumulando y acumulando. Es que han estado sin alcalde durante Por eso, pero no sé cuál es el origen, si es falló el contrato, no han podido hacer una licitación, no tienen camiones propios, etcétera. Lo que hay que ahí es pedir una intervención sanitaria al Ministerio de Salud, ¿ya? De emergencia sanitaria, que declaren el distrito en emergencia sanitaria, de tal manera que se pueda pedir a otras entidades del Estado, incluido la Municipalidad de Lima, que se recoja la basura con cargo a que después se paguen los arbitrios correspondientes. Pero tú no puedes tener una situación en la cual puedes generar una plaga. Eso es emergencia sanitaria, en verano además. O sea, con la cantidad de... O sea, están tratando de prevenir el dengue, la zika, la chikungunya, y tienen cerros de basura acumulada, pero cerros de basura acumulada, con ratones que dan vueltas, ¿no es cierto? Que son los que transmiten en la pulga toda la serie de enfermedades que hay. O sea, los ratones son un vector de enfermedades por la pulga que transmiten. Entonces, por el amor de Dios, o sea, tienen que aplicar una medida de emergencia sanitaria. 2 días de limpieza general, luego pones containers, ¿no es cierto?, en puntos estratégicos para que la gente ponga ahí la basura mientras vas resolviendo la emergencia. Pero, digamos, un poquito de... O sea, si tenemos un distrito de Lima donde no se puede recoger la basura, ¿dónde está el gobierno, por el amor de Dios? De nuevo, igualito que lo de la carretera central. Ahí se tiene que tomar acción. El ministro de Salud, emergencia sanitaria en Villa María del Triunfo. Muy bien. ¿Qué significa emergencia sanitaria? Que vamos a tomar medidas de recojo de basura. Vamos a pedirle el auxilio a la policía, a las Fuerzas Armadas, cargadores frontales del Ministerio de Transporte, a quien sea. Recogemos todo, lo llevamos al relleno sanitario. Le cobramos a la municipalidad. Y luego establecemos un plan de emergencia de puntos de acopio. Y la basura de 10 cuadras se pone en un punto. ¿Se dan cuenta? El container se llena, se recoge. Pero eso significa, pues, gobernar. Eso es gobierno. Buscar el bien común con las soluciones más rápidas y más baratas para todos. Eso es gobernar. No hay gobierno. Pues. No, estarán sin alcalde, pero hay otras autoridades. Hay un teniente alcalde, hay unos regidores, hay un consejo. ¿No es cierto? Hay unos contratos que se tienen que ahorrar, unos arbitrios que se tienen que pagar. Pero mientras tanto, la población también se tiene que comprometer. En una emergencia sanitaria se tiene que comprometer toda la población. Es decir, mira, los puntos de acopio son estos, la hora de recojo es esta, la hora de tirar es esta, y no podemos tener acá un problema sanitario de esta magnitud. Porque les digo, a la primera plaga, no solamente Villa María del Triunfo la que se perjudica, es todo Lima. Todo Lima. ¿O sea? O sea, 10 millones de personas. Así es. O sea, no estamos hablando acá de poca cosa.
Estamos hablando de la posibilidad de que haya plaga de cualquier cosa por la acumulación de basura en la vía pública y no con el tratamiento que tiene que tener un reino sanitario. Ya, me están diciendo, hay que darle ideas a Kenji, hay que darle. Sí, acá también están hablando de Hay que darle, hay que darle. ¿No? Ay, Dios mío. Bueno, muchísimas gracias, son 9 y 6. Nos tenemos que ir el jueves, mañana es viernes. Mañana es viernes, muchísimas gracias, a todos. La red Sodonco, a Radio Santa Rosa, nuestra anfitriona en Lima, Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabambe en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Mañana nos reencontramos a las 8 en punto de la mañana. Así es, de todas maneras. Nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Contra ese ADN no puedes hacer nada desde el otro lado. Ahí no necesitas las pruebas físicas, examen médico legista. Lo único que necesitas es el ADN de la criatura, nada más. Y va preso en el acto. Preventiva para empezar, porque es el violador de todas maneras, no hay discusión. Y lo que va a discutir los jueces es cuánto le ponen. Perpetua, 35, 25, 20, no sé. Y a la criatura removerla inmediatamente de ese hogar. Ese hogar no es sano. Ese hogar le causa un daño permanente. Y ya se lo causó. El trauma de ser violada y el trauma de parir. Los dos. Ahora, como decía alguien ayer, ¿y el trauma de abortar? ¿Ustedes creen que eso no es un trauma? Y además, muchas personas me decían, no, esa decisión le corresponde a los padres. Claro, porque es menor de edad. Evidentemente. ¿Ustedes creen que una chica de 16 años, no sé, violada por su padre, va a permitir que su padre decida qué hace? De ninguna manera. O sea, ahí el padre no tiene ninguna decisión. El padre lo que va a querer es que aborte de todas maneras para tapar su delito. Porque al desaparecer el ADN en el cuerpo, ¿no es cierto?, tapa el delito, pues. Cosas que se ven que son terribles, ¿no? Terribles. Disculpen que les haya contado todo esto. Y el caso aumenta. Mientras ibas hablando, apareció otro caso en pantalla sí, de una niña acá en Lima, porque hemos estado hablando de Puno, Tacna. Y ahora en Lima. O sea, el caso se repite, hay muchos de esos casos y es una pena. Tapados por la familia, desconocidos, salen a los medios algunos. Cuando salen a los medios todo el mundo se horroriza y quiere todo el mundo la solución rápida, que aborte. ¿Eso es en el mejor beneficio del niño? No lo creo. Y la segunda cosa que tengo que decirle a todos, hay una ponderación de derechos, siempre. No hay derechos absolutos. El derecho a la libertad en un niño, ¿no es cierto?,
no puede contrameterse, ni tampoco un adulto, con el derecho a la vida a otro. Yo soy la primera persona en decir que una mujer tiene que decidir sobre su cuerpo. Pero hay algunas decisiones que ya no son de su cuerpo, son del cuerpo de otro. Yo puedo decidir quién me toca, cuándo me toca, cómo me toca. Yo lo decido. Lo que yo no puedo decidir es por la vida de otra persona. No puedo, pues. Porque ya está en mí. Ya llegó, ya está aquí. No la puedo negar. Es como el tema de la memoria, ¿no? Hay gente que cree que desapareciendo la historia, ¿no es cierto? Ya listo, desapareció el problema. No desaparece, pues. Un aborto no desaparece el hecho de que esa criatura existió. Por más que todos crean que es así. Por más que se ahorran un problema, entre comillas. Nos vamos. Yo sé que mi posición es polémica, pero yo me estoy basando en los hechos. Si alguien me dice que detecta a una criatura de 9 años con una semana de embarazo, que me avise. No conozco. Vamos a la pausa y volvemos. 8:22. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy bien, y tenemos otro tema complicadísimo en toda la zona agrícola del Perú, sobre todo en las partes más altas del Perú. Estamos hablando de Huancavelica, Ayacucho, Huánuco, Cerro de Pasco. La Sierra Central, la Andina, Papera, está en pie de lucha. Hoy es el segundo día de paro. Hay ya 2 fallecidos. Esto no es broma. Mercedes Arauz tuiteaba el 10 de enero, en su primer día en el cargo, el ministro José Arista, del Ministerio de Agricultura, logró un consenso con los productores de papa a fin de levantar el paro. Mesa de trabajo buscará dar soluciones definitivas. Ministros con el pueblo, papea Perú. Bien entusiasta ella, ¿no? En 21 días de gestión, el ministro José Arista tiene 2 muertos por el tema de la papa. Lo que quiere decir es que el 10 de enero no solucionó nada. El gobierno, digamos, no el Estado, el gobierno no nos ha dado ninguna explicación. Si ya habían solucionado el problema el 10 de enero, ¿por qué ayer hemos tenido 2 muertos? Y no solamente eso, sino la sistemática, en 2 o 3 puntos, toma de hidroeléctricas. Es decir, estas masas enardecidas por el tema de los bajos precios de la papa han hecho cosas que no son correctas, y eso hay que decirlo, que no son correctas. No es correcto asaltar propiedad pública o privada. No es correcto tomar carreteras. Les han mandado la policía, ha habido intercambios, según algunos testigos, aun cuando todo el tema es complejo, no se tiene información completa, y hay hasta esta hora 2 fallecidos. Un señor de 47 años y un señor de 27 años. No sabemos si los fallecidos eran manifestantes, no sabemos si los fallecidos eran simplemente personas que pasaban por ahí, que tuvieron la desgracia de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Lo que sí sabemos es que tenemos 2 fallecidos y el gobierno no nos dice que miércoles ha pasado, disculpen, estamos jueves, ¿no? Pero de verdad, si ya habían arreglado todo el 10 de enero. O sea, ese es el problema. O sea, hay acá muchas preguntas, no tenemos una información completa por parte del Estado, pero por parte de las personas que están ahí y que están mandando fotografías y que están mandando videos, la cosa parece bien seria, o sea, bien serio. Estamos hablando de la toma de la hidroeléctrica, esta toma de hidroeléctrica en Huancavelica, que ha terminado con la quema de parte del campamento. Y se escuchan en el video, ustedes no lo pueden ver acá, pero está claramente las explosiones de los balones de gas, claramente, muy cerca de la represa de Tablachaca, que es en el distrito de Tayacaja, en Huancavelica. Eso pasó ayer. Y han estado a punto de tomar la represa. Pero como no pudieron, se quemaron el campamento donde están los ingenieros. Entonces, nadie hace esto si es que no hay una historia detrás. Pero ayer la situación en Tayacaja, la imagen aérea, panorámica de la situación de la zona de Tayacaja ha sido gravísima. No les digo que han cerrado todas las carreteras. Digamos, la parte central del Perú en este momento está
no les voy a decir completamente rota, pero por largos tramos sí, no se puede pasar. Y acá en Lima no pasa nada. 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 Tayacaja, ¿dónde quedará Tayacaja? ¿No? ¿Dónde quedará? Lejos, ¿no? Acá está incendiándose Tayacaja, buena parte de la zona central de Tayacaja incendiándose, muy cerca de la represa, ¿no es cierto? Y los balones de gas siguen explotando y se escuchaban explosiones que se han grabado por personal de salud desde, ¿no es cierto?, el establecimiento de salud donde esperaban a los heridos. O sea, esto es la represa de Tablachaca, distrito Tayacaja en Huancavelica. No es la única hidroeléctrica. Lamentablemente hemos tenido ayer otras. Y a mí me hace recordar mucho a la toma de la estación de bombeo número 6, ¿se acuerdan ustedes? ¿No es cierto? En Bagua. Igualito. Y yo creo que la ministra Arauz debería pues comenzar a darse cuenta de que ella... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana con 2 minutos, 8 de la mañana con 2 minutos, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Sodonco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención y Radio Madrid de Dios en Puerto Maldonado. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos, bienvenidos a una edición más de nuestro programa A Pensar Más. Hoy día vamos a hablar, por supuesto, de política, de Kenji y sus amigos, del nuevo grupo de los Avengers, que es un nombre raro para una bancada, pero en fin. Pero antes quería tocar un tema que ha estado ayer en las redes intensamente, que ha causado enorme indignación como naturalmente debe ser, en la población, y que creo que merece una reflexión un poquito mayor que la de las soluciones fáciles y rápidas. Se ha conocido que una niña, obviamente su nombre está protegido, una niña en el ámbito rural, en Tacna, y otra en Puno, en realidad en Puno, no es en Tacna, dio a luz teniendo 9 añitos, lo cual es una barbaridad, como ustedes comprenderán. Nadie puede estar de acuerdo en que una criatura pues sea madre a esa edad. En eso creo que hay consenso generalizado. La solución fácil, la que todos me decían, es hay que hacerla abortar. Eso es lo que mayoritariamente los tuiteros me decían, que aborte. Y parece fácil, ¿no es cierto? Como dicen, muerto el perro, muerto la rabia. Lo que no se dice son varias cosas que les voy a explicar ahora y que creo que es importante tener en cuenta. Hay que distinguir dos clases de problemas que son bien distintos. Ayer lo escuché al doctor Elmer Huerta y creo que fue muy claro y creo que es muy importante. Hay un embarazo infantil terrible, que es el embarazo de esta niña, por ejemplo, ¿no es cierto? El embarazo casi puber, es decir, cuando comienza recién la menstruación. El caso récord mundial en el mundo, lamentablemente, lo tiene el Perú, con una niña de 5 años. Lina Medina, muy famoso caso médico, estudiado hace más de 50 años ya. Pero esos casos son muy raros. En las estadísticas se puede presentar 1 al año, tal vez 2. Son, primero, reitero, casos muy raros. El embarazo infantil es muy raro. Cosa distinta es el embarazo adolescente. Estamos hablando de una niña de 12, 13, 14 hasta los 18 años, ¿no es cierto? Ese es el embarazo adolescente en el Perú, donde ya la adolescencia se manifiesta, ¿no es cierto? Ahí sí tenemos índices espantosos en algunos lugares del Perú, como el de la región Loreto, ¿no es cierto? Que tiene 30% de embarazo adolescente. O sea, de cada 3 mujeres embarazadas, una es adolescente. Y no es un problema cultural, como han dicho algunos. No, es que ahí efectivamente las jóvenes empiezan sus familias muy temprano. No. Estamos hablando acá de abuso sexual.
De eso estamos hablando. Entonces, el embarazo infantil, primero, gracias a Dios, es muy extraño. Segundo, cuando se toma conocimiento del embarazo infantil, la gestación está muy avanzada, por varias razones. La primera es que ese embarazo procede de un abuso del entorno familiar de todas maneras. Ha sido una violación en el entorno familiar. Entonces, o se protege al violador, o el violador lo oculta, o la niña, que es tan chiquita, desconoce qué es lo que está pasando en su cuerpo. No tiene una regla regular, no tiene por qué saberlo, y avanza la gestación. Entonces, la solución del aborto, ya en el caso de la persona más fría que puede haber, no es ni siquiera una solución posible. Acá no estamos hablando, como decían algunos, de un cigoto. Estamos hablando de una niña que descubren que está embarazada cuando tiene 20, 25 semanas de embarazo. Y la llevan a una posta porque tiene otras dolencias y ahí es donde se hace el descubrimiento. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un problema anterior, que es el de la violación sexual en el entorno familiar. Entonces, muchas personas se meten con la religión y con la iglesia, decir que la iglesia promueve que estas niñas sean madres. En primer lugar, la violación de una mujer, el abuso sexual, es un crimen, es un delito a cualquier edad, y más grave aún en estas niñas, donde la cadena es perpetua, para empezar. Y dos, la Iglesia Católica no permitiría jamás, ¿ya?, como parte de su política, como algunos dicen, que se toque a un niño. Y está bien claro en el Evangelio, ¿eh? Hay de los que escandalicen a un niño, dice Jesús, más le valdría atarse una rueda de molino y tirarse al mar. Es la única condena que hay en los evangelios a persona alguna, la única, porque Cristo perdona a todos menos a esos. Entonces, no me vengan con el cuento de que la Iglesia Católica promueve, ¿no es cierto?, que las niñas den a luz. Lo que la Iglesia Católica te dice es que dos males no hacen un bien. Es decir, está muy mal. Es un crimen y un pecado grave que una criatura sea abusada. Pero también hay que considerar que hay otra vida en el camino, que ya no le pertenece a esa pobre joven abusada, sino que le pertenece a sí misma. Es un ser humano también. Soluciones, un trabajo distinto del Estado. Empecemos por el hogar. En primer lugar, digamos, una sanción al violador. El violador en el Perú queda impune. Vamos a decirlo de la forma más fácil. Cualquier embarazo de una menor de 14 años es una violación. Cualquiera. Y con el ADN del niño se descubre inmediatamente al violador y es prueba plena. Va a la cárcel. Sin discusión. Para eso tenemos que tener otro sistema judicial. Porque en ese momento, cuando se sepa, ¿no es cierto?, ese sujeto y los de su calaña entenderán que sus actos terminan en cárcel. Y si la menor es de 10 años para abajo, es perpetua. Entonces, lo primero es acabar con la impunidad de los violadores en el hogar. Sea el padrastro, sea el tío, sea el primo, sea un caso de incesto de cualquier naturaleza. Lo primero es proteger la vida y la identidad, ¿no es cierto?, y el pudor de las niñas. Eso es lo primero. Y vivimos en un ambiente que no lo protege. Esa es la verdad. Porque la niña que sale embarazada es la excepción. La regla son las millones de violaciones que hay. Ella tiene ahí una deuda, ¿no es cierto?, bien grande con el país. Y no queremos que le pase de nuevo. Pues ya tiene 2 muertos esta mañana. Han habido, informa la República, situaciones complicadas en Ayacucho, en Huancavelica, en Junín, en Huánuco, en Cerro de Pasco. Se han enfrentado a la policía en todas las vías que han
tomado, que no han sido pocas. El paro agrario ha sido anunciado. El 10 de enero el ministro de Agricultura, el señor Arista, no resolvió nada, porque no estaríamos en esta situación en este momento. No ha sido poco, ¿no es cierto? Entonces, mucho cuidado con lo que está con lo que está pasando. Acá hay una situación de, miren, en enero normalmente no hay protestas porque llueve. Hace mucho calor en la costa, llueve en la sierra. Enero no es un mes de violencia de este tipo, pero lamentablemente tenemos reportes de todo el país. Les leo algo de lo que la República ya ha consolidado, ¿no? Ayacucho, ayer, desde tempranas horas, en el miércoles, el paro horario es total en la región. Los principales mercados han sido cerrados. Las vías de comunicación, como la Libertadores, fueron bloqueadas, con piedras y grandes troncos en los tramos Huanta-Ayacucho y Ayacucho-Andahuaylas. También se produjeron violentos enfrentamientos entre los manifestantes con los policías en las puertas de los mercados de abastos. Así es, ya que evidentemente los que están protestando no quieren que se venda papa, cuyo precio además está por los suelos. Huánuco, la carretera de San Rafael, entrada a la ciudad de Huánuco por la carretera central, también ha sido bloqueada. Igual que la vía Huánuco-Tingo María. La policía ha trabajado también para retirar los obstáculos, pero luego los vuelven a poner. Enfrentamientos también, felizmente, sin mayores consecuencias en Huánuco. Huancavelica, es ahí donde tenemos los fallecidos. Nuevamente, productores de papa de la localidad de Quichua, donde es muy cerca de la represa de Tayacaja, llegaron hasta la carretera central, cerraron la vía que une la región con la provincia de Huancayo. 20 heridos ayer, ¿no es cierto? Cuando tomaron, esta es otra hidroeléctrica, la hidroeléctrica de Huachocolpa. Ahí hubieron 20 heridos. La policía usó, obviamente, bombas lacrimógenas, disparos al aire, perdigones, etc. Junín, ¿no es cierto? En Junín se han concentrado en la provincia de Tarma y han cerrado el pase en la carretera central durante varias horas ayer, hasta pasado el mediodía. Luego se han dirigido a la provincia de Yauli a La Oroya, se han agrupado con los manifestantes de Yauli en La Oroya, ¿no es cierto? Y continúan hoy día. En Tarma se han reunido agricultores de varios distritos y anexos. Han paralizado todas sus actividades agrícolas, han salido a las calles, han protestado en la carretera central. Obviamente, puntos estratégicos, el mercado mayorista, las salidas a La Oroya, a Jauja y a Huancayo. Se ha cerrado el pase de Tarma hacia la selva central. Tarma es pase obligatorio. En Huancayo, la violencia ha estado también en los mercados del distrito del Tambo y el Chilca, donde han llegado productores de papa procedentes de distintos distritos también de Huancavelica. Se han enfrentado a los comerciantes porque les exigían acatar el paro y no vender los productos. Centros comerciales en Huancayo también han sido atacados por la turba, porque han estado arrojando piedras a las ventanas, exigiendo que no compren papa importada. ¿No es cierto? Hay una menor herida también en Huancayo, pero tenemos heridos por todas partes. Todavía no tenemos una lista de heridos, leves o graves, a nivel nacional, y lo que tenemos en este momento son por lo menos 2 fallecidos. ¿Qué está pasando? No sé, a ver, yo no sé, porque esto es como si no pasara en Lima. Pasan 3 minutos en el noticiero, eso irrita mucho a la gente, y además porque el gobierno dijo que ya estaba arreglado. Iba a comprar toda la papa. Que los gobiernos regionales iban a recibir una cantidad de dinero para comprar la papa para sus programas sociales. Entonces, no es la mejor solución, pero es una solución de emergencia. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el ministro? Nos pregunta. Yo también me pregunto lo mismo. Lo único que tenemos es un comunicado del Ministerio del Interior. Del Interior. ¿No es cierto? O sea, Interior, no. Me parece muy bien. Represión. ¿Y el de Agricultura? Y la señora presidenta del Consejo de Ministros, hay 2 muertos. ¿No tiene nada que decir? O sea, no tiene nada que decir. Nada. O sea, digamos, como les digo, acá hay una herencia. O sea, acá hay una herencia, ¿no? Del año 2009. Todos sabemos lo que pasó. Murieron 22 policías y 10 civiles en Bagua. ¿No es cierto? Y hasta ahora no hay justicia para nadie. Pero, digamos, no podemos permitir que esto vuelva a pasar. Si ya sabían, ¿no es cierto?, lo que estaba pasando, y supuestamente sacan el tuit del 10 de enero diciendo, ya está todo arreglado, listo, compramos la producción de la papa. Y parece que no les han comprado. La única explicación que yo tengo es que al día 30 no les han comprado nada.
que nos ofrecieron una cosa, como suelen ofrecer los gobiernos, que mienten y no se las han cumplido, o no se las quieren cumplir. Y que los presidentes regionales han dicho, a nosotros ni nos miren porque no tenemos. Entonces, el paro agrario en este momento es una realidad que está costando vidas y que está atentando contra la propiedad pública y privada. Yo soy una defensora de la libertad de tránsito. Creo fervientemente en los derechos constitucionales. Creo que el derecho de uno, ¿no es cierto?, acaba donde empieza el derecho de otro. Y creo que nadie tiene derecho a impedir la libertad de tránsito de otra persona, bajo ninguna consideración, ¿no es cierto? Pero también creo que si el gobierno hace una oferta y no la cumple, la gente tiene todo el derecho de protestar. Y debe protestar. Pero obviamente no tomando una hidroeléctrica, no agarrándose a balazos con la policía, no cerrando carreteras. Pero claro, la gente de esa zona siempre dice, y si no, ¿cómo nos vamos a hacer notar? Pues porque a la primera nos dijeron algo y después ya no nos dieron. Bueno, ahí está el manejo político, pues que el gobierno no tiene. Que el gobierno simplemente no tiene. Si dice que ya ha resuelto el problema el 10 de enero y estamos a 1 de febrero y no ha resuelto el problema, y esto continúa, van a paralizar toda la actividad comercial de la Sierra Central del Perú. Porque están los buses parados, ¿no es cierto? Si usted está tratando de salir de Lima hacia el centro, no lo haga. Y si usted está en el centro tratando de salir hacia Lima, no lo haga. Por vía terrestre no se puede. No se le ocurra hacerlo. Se va a quedar sentado en un bus. Horas de horas para poder pasar. En este frío, además. Con estas lluvias. No salga. De ninguna manera. La situación es mala y se está poniendo peor. ¿Dónde está el gobierno? Más allá, reitero, del ministro del Interior, ¿no es cierto? Porque el ministro del Interior puede cumplir su labor policial, pero no es el que va a arreglar el problema. El ministro del Interior no arregla este problema nunca. El ministro del Interior manda la represión, que es monopolio del Estado, ¿no es cierto? Hasta ahí vamos bien, pero después, ¿y dónde está la fiscalía? También dicho sea de paso, ¿eh? O sea, la fiscalía local tiene que estar presente en todos estos hechos. La Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, acá hay un comunicado conjunto justamente de la Fiscalía del Perú, el Ministerio Público, ¿no es cierto? A ver, está el comunicado, vamos a leerlo, ¿ya? El Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, no. Esta es una tontería, Este es un comunicado sobre un tema que no tiene nada que ver, es el primero que tienen. A ver, comunicado Mininter, discúlpenme, ¿ya? Publican unos comunicados más monces, ¿ya? Un segundito, por favor. Nuestros oyentes nos están escribiendo, Rosa María. Ajá. Pati Pinto nos dice, los agricultores de Huánuco prácticamente han tomado la ciudad. Claro. Muertos, ya no aguantan más la miseria en que viven y el Estado los tiene olvidados. Mariano Melgarejo también nos dice, hay que hacer algo. Gregorio Quispe nos dice, hoy toma aeropuerto. Claro. Silvana Darrigo, y me indigna cómo la sociedad trata y pretende de que no pasa nada y ocultar esto, ¿no? Esto no se puede ocultar. Acá está el comunicado, muy bien. Tras los acontecimientos, jueves 1 a las 7:15 de la mañana, esto es fresquito. Tras los acontecimientos ocurridos hoy en Cerrepajo y Huancavelica, el Ministerio del Interior informa a la opinión pública lo siguiente. 1. Se ha tomado conocimiento del fallecimiento de Celestino Flores, de 43 años, e Ireneo Curiá Ñaupa Campos, de 27 años. 2. Ante esta situación, el Ministerio del Interior ha pedido de inmediata intervención del Ministerio Público para que realice las investigaciones correspondientes que permitan determinar las circunstancias de la muerte de estos ciudadanos. O sea, no tienen idea. 3. Asimismo, el Ministerio del Interior invoca a los ciudadanos que ejerzan su derecho a la protesta, su derecho a la protesta, a hacerlo de forma pacífica, sin alterar el orden público, no impidiendo el libre tránsito y sin realizar actos vandálicos. La Policía Nacional actuará de acuerdo a las facultades que la ley le otorga, pero siempre con el respeto absoluto a los derechos humanos. Y hay 2 muertos, por si acaso. Muy bien. Eso es lo que dice la Oficina General de Comunicación Social e Imagen Institucional del Ministerio del Interior. Al ministro no lo hemos escuchado. Al ministro de Agricultura no lo hemos escuchado. A la presidenta del Consejo de Ministros no lo hemos escuchado. No hemos escuchado a nadie. O sea, es como si no viviera nadie. O sea, como si Huancavelica, Junín, Pasco, Ayacucho no existieran.
fueran un hueco en el mapa del Perú. Ahí no hay nada. Y como tú dices, esto va a escalar. Si ayer trataron de tomar una hidroeléctrica, hoy día tratarán de tomar el aeropuerto. Si después no les hacen caso, tomarán las instituciones privadas, las instituciones públicas. Yo tengo muchos años cubriendo este tipo de manifestaciones y esto siempre termina en una escalada violenta, normalmente con el incendio de instituciones públicas. Si no se actúa rápido. Y se tiene que actuar ya. Acá había una oferta hecha a estos agricultores claramente. ¿Qué pasó? Eso es todo lo que estamos pidiendo, que se nos explique qué pasó. Si el ministerio reconoce que ya hay 2 fallecidos, entonces tiene que quedar claramente establecido ya qué pasó. ¿Por qué hay 2 fallecidos? ¿No es cierto? Entonces, además, ni siquiera nos dicen exactamente dónde han fallecido. Hablan de Cerro Pasco y Huancavelica. No nos dan ni siquiera la locación. Dice, se ha tomado conocimiento. No saben ni dónde han muerto los muertos, ¿no? Oficialmente, digamos. ¿No? O sea, un comunicado mal hecho, eso es todo lo que tenemos, eso es todo lo que tenemos, señores. 8:40, ¿qué dice el público? María Elena Silva Romero dice, ¿dónde están las autoridades? Alex Miranda dice, las autoridades, bien, gracias. Carson Sagastegui, el pueblo está abandonado no solo por la ausencia de estos, sino por la incapacidad intelectual de los que sí salen al frente. Alejo González, el gobierno reacciona más lento que la tortuga coja, torpeza tras torpeza. Eliana Villar, estamos funcionando sin gobierno, lamentablemente. Así es. Acá hay mucha gente opinando, y me dicen claramente, ¿no? Una papa caliente, hashtag llena de mentiras. Ese es el tema, es una papa caliente llena de mentiras. Pasó que el nuevo ministro que comprando el excedente de papa iba a arreglar todo, pero luego, para luego regalarla a los sectores más populares. Ahora pues, que compre la producción. Y había más producción probablemente de la que él suponía, no lo sabemos. Acá hay mucha gente participando, les agradezco. Me dicen, Mercedes Arao no ve noticias de lo que está sucediendo en el Perú. No tiene mucha idea, ¿no? O sea, además el paro es indefinido, ¿ah? Ojo. O sea, no es un paro así nomás que hoy y mañana. No, esto es un paro indefinido. Y son 4 regiones las más afectadas. Ayacucho, Huancavelica, en realidad son 5, son Ayacucho, Huancavelica, Pasco, Junín y Huánuco. Huánuco es papera, Huánuco es una zona muy papera. ¿Ya? Esas 4 regiones, que además son en nuestra geografía el pase a la selva central, están en este momento en pie de guerra y movilizadas activamente contra el gobierno. ¿No es cierto? Y como la población es en algunas ciudades comerciantes, hay pues un enfrentamiento también entre comerciantes y agricultores. Entonces, esto tiene que ser mucho mejor cubierto, ¿no es cierto? Mucho mejor cubierto. Hay algunos que me están diciendo acá, lo que dicen los que protestan es que los dirigentes que firmaron no eran los correctos, que eran allegados al ministerio. Sí pues, pero entonces si no eran los correctos, ¿por qué no se hace el trabajo que debería hacerse para encontrar a los dirigentes correctos? No es tan difícil, por el amor de Dios, para eso son el Estado. Tenemos un problema bien serio acá que no se está tomando con la debida, creo yo, diligencia y con la debida información al público. Y esa ausencia de información y esa ausencia de presencia del Estado, que no sea el de la represión, está llevando a la gente a tomar medidas cada vez más radicales. Que no se diga que no se advirtió. Acá hay medidas que se van a radicalizar, lamentablemente. Si ya les habían hecho una oferta, bueno, que cumplan la oferta, o que mejoren la oferta, o que renegocien la oferta. Pero no puede seguir muriendo gente en las calles simple y llanamente por la incompetencia de un gobierno que no sabe manejarse políticamente. Así es. Tienes más cosas ahí. Freddy Martín Flores nos dice, gobierno inepto. Lilian Castro, extrañamos a Basombrío y la presencia de Vizcarra. Elvira Adela dice, lo más preocupante es el suministro de alimentos hacia Lima. Ojo a los precios con problemas en la carretera central. Armando Morante nos dice, el gobierno está pintado. Tiene razón. Miren, Lima no aguanta una toma de carreteras de una semana, pues. No aguanta. Porque nuestro suministro, ¿no es cierto?, de productos, digamos, agrícolas viene del norte, del sur y del centro. Pero el centro cerrado, olvídense. Y eso que no han tomado el ferrocarril.
Porque ahí sí, olvídense de la minería. O sea, toda la exportación minera grande del centro sale por la carretera central y por el ferrocarril. Cualquier estratega de este tipo de manifestaciones lo sabe. Entonces, parece que estuvieran con la cabeza en la luna. Ya debería haber alguien hablando en algún medio de comunicación. Yo anoche he esperado, nada. Hoy día de la mañana, nada. Un comunicadito a las 7:15 de la mañana. Hay 2 muertos, no sabemos qué pasó, no sabemos dónde murieron. Gracias, ¿ah? Por favor, no usen la violencia. Y ya volvemos. No puede ser. Bueno, 8:45. Ya volvemos. Yo les había prometido hablar de Kenji. Hay muchísimas preguntas sobre el caso de embarazo infantil. Muchas, ¿ah? Entonces, todos me preguntan si la niña va a ser feliz o no. Yo no lo sé. No soy Dios para saber si la niña va a ser feliz o no. Pero sí sé que esa niña tiene que ser removida de ese hogar, porque en ese hogar se ha cometido un delito y ha sido violada. Y ese sitio no es un sitio seguro para ella. Y llevarla a especialistas, ¿no? Porque Obviamente, de salud mental. Y el tema central, de nuevo, es la violación. El tema central es que acá se ha cometido un delito y que ese delito se puede probar plenamente. El tema. Hay millones de niñas violadas en el Perú, que obviamente, gracias a Dios, no salen embarazadas. Esos son los que tenemos que meter presos. Ahí es donde tenemos que aplicar la sanción drástica. En segundo lugar, no podemos promover abortos en ninguna parte del mundo de estados avanzados de gestación. No hay forma. ¿Ok? Y 3, ¿qué haces después con esa niña? ¿Le vas a entregar la responsabilidad de criar una criatura? No puedes. ¿Se le vas a entregar a su padre, que es el violador? Menos aún. Menos aún. Esa niña tiene que ser removida, caso por caso, del hogar donde fue violada. Y la criatura que tiene que ser colocada en una familia que la pueda criar. La adopción en el Perú tiene muchísima demanda. Y es perfecto. Pero muchas dificultades. O sea, hay muchas personas que no quieren tener hijos en el Perú y muchas que sí quieren tenerlos. El caso que estamos contando es el caso de un padre acusado de violar a su propia hija. Y ese padre es el que tiene que decidir, porque tiene la patria potestad, sobre el futuro de su hija. ¿Les parece? Y esa madre, pensemos que no sabía nada, pero muchas veces sabe. Muchas veces sabe y calla, porque le pegan, porque la tienen al hambre, porque no le dan dinero para que sus hijos coman, por muchas razones. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar en soluciones más complejas. El aborto no va a solucionar que el papá la siga violando. Es más, a muchísimas jovencitas las llevan a abortar hoy en el Perú para que las sigan violando. Porque no se está tratando el problema de fondo. El problema de fondo es la violación. La mamá la lleva a un sitio de pésima calidad, aborta, perfecto, trauma de violación, trauma del aborto, para que la sigan violando. Porque no va a cambiar las cosas. Porque en ese hogar se viola. Entonces, en un hogar en que se viola, no va a cambiar las cosas. Tienes que remover al violador. Y tienes que trabajar con las personas que permitieron que esa violación exista. Entonces, ese es el tema central. El tema central es la violación de menores en el Perú. No abortar, porque esa es la solución para el embarazo de adolescente. No es pues la solución. Ya les he explicado por qué. La mayoría de los casos, si no todos los casos de niñas, estoy hablando de embarazo infantil, se detectan muy avanzado el estado de gestación. Porque nadie lo nota, porque son niñas, nadie espera que una niña esté embarazada, nadie lo ve, ni sus familiares indirectos, ni sus vecinos, ni nadie. Cuando ya se nota, es imposible realizar un aborto. Hasta médicamente, hasta desde el punto de vista más laico que ustedes puedan tener, y ajeno a toda creencia religiosa. En ningún país del mundo hay un aborto a los 25 semanas. O sea, olvídense, ahí no hay un cigoto, ni mucho menos, hay una criatura completamente formada.
Y lamentablemente esa es la realidad en el Perú. Más en zonas rurales, más en zonas que no tienen acceso a un control médico permanente. Estas no son niñas que van al pediatra, pues, ¿no? Cada 2 meses, ni mucho menos. Son niñas muy abandonadas. Entonces estamos hablando acá de un crimen. El problema es el crimen y el criminal. ¿Qué pasa? ¿Por qué la familia protege al criminal? Porque ese perpetrador es probablemente el que provee, el que le da de comer. Y si la madre lo mete preso, se quedan sin comer. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tiene que hacer el Estado? Remover a esa niña y a sus hermanitas de esa casa. Para eso está el INAVIF. Para eso están los centros de protección de menores. Para eso pagamos impuestos. Hay que sacar a esas niñas de ese entorno donde lo único que van a recibir es violencia sexual. Y 2, hay que educar a las niñas. Por eso la educación sexual es tan importante. Educación sexual no es aprender genitalidad, como creen algunos padres. Educación sexual es enseñarle a una niña de 5 años que nadie la puede tocar. Y que si la tocan tiene que denunciar, tiene que gritar, tiene que pedir ayuda. Y si su mamá no le cree, tiene que decirle a la profesora, tiene que decirle a sus amigos, tiene que decir en el colegio, que tiene que decirle a la mamá de su amiguita. Tiene que decirle a todo el mundo. Y que va a contar con inmediata protección si es que eso es así. Inmediata. Aun cuando después se diluciden los hechos, etc. Pero la niña que dice, a mí mi papá me manosea, la profesora tiene la obligación de informar inmediatamente a la directora del colegio y removerla de esa casa y llevarla a un centro INAVIF. Y se acabó, antes de que pase a mayores. Y hay que enseñarle a la niña entonces que su cuerpo no puede ser tocado. Y que su cuerpo no puede ser tocado porque ella tiene una autoestima, un valor, ella es importante. Autoestima en niñas pequeñas, trabajar la autoestima en niñas pequeñas es educación sexual. Eso es lo que es educación sexual. Enseñarles que su cuerpo es de ellas, que nadie las puede tocar. Que aún esa persona que dice que la quiere y es su padre, no puede tocarla. Ningún hombre ni ninguna mujer puede tocar su cuerpo sin su consentimiento y que su cuerpo es de ella, de nadie más. Y eso hay que repetírselo a los niños desde que van a preescolar. Yo, de verdad, lo he practicado toda mi vida, desde que van a preescolar. Había una campaña, Rosa María, ¿te acuerdas? Yo sé cuidar mi cuerpo, que era muy buena. ¿Y qué pasó? La campaña quedó... Como pasa en el Estado, las campañas, pues, son campañas, tienen un comienzo y un fin, pero no se reponen con nuevas y mejores campañas. ¿No es cierto? Entonces, el tema acá central es atacar el fondo de la cuestión, que es el abuso sexual. Y obviamente la violencia familiar en todos sus niveles. La violencia familiar, hemos tenido aquí la explicación lamentable de que la violación de una mujer adulta tiene menos pena que, no sé, pues falsificar estampillas, por decirlo, ¿no? No saben lo que es. Si bien el Código Penal, la violación de la mujer adulta tiene una pena bajísima. Ahora, hay una cosa que es terrible, pero es cierta. Ese embarazo produce, ¿no es cierto?, ADN. Ese ADN es prueba plena contra el violador. Porque nadie menor de 14 años, de acuerdo a nuestras leyes, tiene sexo consentido. Todo es sin su consentimiento. Y si es sin su consentimiento es violación. Y si es violación tiene que ir preso. Y hay una graduación de la pena. Mientras más pequeño es el niño, más alta es la pena. Va de perpetua a 35 años y a 25 años. Entonces, no hay discusión. Esa niña que ha dado a luz, pobrecita, inmediatamente al INAVIF, porque hay que removerla de ese hogar, estudiar el caso, obviamente la casuística es bien importante, alejarla de las personas que le han hecho ese daño y al violador meterlo a la cárcel en el acto. Ni proceso. Bueno, más o menos sí hay un proceso, tiene que defenderle así, pues muy bien, defensa, prueba plena, acá está el ADN. ¿Cómo es posible que su ADN esté presente en esta criatura si usted no es el violador? Es el violador, pues no hay discusión. Son casos en los cuales el Ministerio Público la tiene facilísima. Lo único que se necesita hoy, con la tecnología que hay hoy, es una prueba de ADN.